y pues ojalá que mi historia de vida pueda ser algo de inspiración para las personas que escuchen este espacio. Porque si uno no se mueve, obviamente el miedo lo va a embargar, porque uno no se va a sentir con la capacidad de hacerlo. Por eso hay que, papás se estaban separando y era una situación familiar muy difícil. Y yo pues podía haberme vuelto o la más vaga y perder el año, como sucede mucho, o voltear la página y decir, no, yo voy a sacar esto adelante, que tengo burnout, porque me dio el síndrome del cuidador, porque yo sigo trabajando, pero adicional cuidando a mi papá, y bueno, con todo lo que implica el día a día. Es que esas son las cosas que dejan a la gente impactada. O sea, uno no puede ser igual al común, porque si no estás compitiendo con un montón de gente, ¿cómo te vas a diferenciar? Hola y bienvenidos a la serie de entrevistas Dare to Start, Atreverte a Empezar. Mi nombre es Alina y por 30 días he estado entrevistando a hombres y mujeres valientes que se han atrevido a empezar, ya sea un sueño, un cambio, un deseo que tenían en su corazón, pero que tenían un susto de hacerlo. Y la idea con estas entrevistas es mostrarte que cada logro que tú hagas y cada éxito que tú tengas es porque te diste el permiso de dar ese primer paso, aunque fuera muy miedoso. Hoy estoy muy contenta y un poco también nerviosa porque estuve a entrevistar a una amiga que la conozco desde que éramos literal chiquitas y me parece demasiado genial que a pesar de la distancia, de los cambios, yo me fui del país, aún seguimos como con ese hilo conector, pero no sé mucho de las cosas que han pasado con ella y ella es súper, súper, súper generosa. Me dijo sí hace espacio para contarnos un poco acerca de su experiencia de vida. Meli, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Ali, a ti por invitarme. Pues la verdad nunca creí como que este espacio se fuera a dar. Siempre veía que tú pues estabas como entrevistando personas y decía, bueno, ¿qué será lo que hace Ali? Y en estos días que hablamos por algo del trabajo y se dio esta oportunidad, pues feliz. Siento que hay que tocar puertas porque siempre que se tocan esas puertas se abre algo que incluso uno ni siquiera espera. Entonces creo que este fue el caso, y gracias por invitarme y pues por interesarte en mi historia también, y ojalá pues como que las personas que escuchen esto se logren inspirar. Y aprovecho para decir que inspirar es como mi palabra favorita, porque cuando en el área en el que yo trabajo con Fama, en el negocio que atiende las empresas afiliadas a Confama, se llama Negocio Empresas, y dentro de este negocio hay un área que se llama Gerencia Social. En esa área yo soy responsable de un equipo que se llama Inspiración. Entonces, por eso pues hago como la cuñita, me encanta inspirar y pues ojalá que mi historia de vida pueda ser algo de inspiración para las personas que escuchen este espacio. Yo creo que sí, porque yo que te conozco literal desde pequeña y he observado todos los procesos, las transformaciones y las experiencias de vida que te han tocado, realmente hasta para mí ha sido una inspiración muy grande, entonces yo sé que todos los que lo están viendo también va a ser así. Y bueno, ya nos contaste un poquito, pero cuéntanos un poco quién es Melissa. Bueno, Melissa es una persona muy sensible. Yo digo que soy una persona paz, persona altamente sensible. Y soy una persona también muy, que le gusta, muy curiosa y versátil. Cuando yo pienso quién es Melissa, he llegado a la conclusión de de esas tres palabras: sensibilidad, versatilidad. A mí me gusta como todo, aprender de todo, conocer diferentes personas. Entonces eso soy yo, soy muy empática, soy muy carismática. De hecho, en mis liderazgos, cuando me han evaluado, pues como mis equipos siempre dicen, es que Meli es como, mi arquetipo es como el de la protectora o la cuidadora. Por eso, porque me interesan mucho las personas. De hecho, cuando yo iba a estudiar en la universidad, yo no sabía qué estudiar porque todo me gustaba. Entonces me gustaban todas las carreras de ciencias sociales, me gustaba comunicación, periodismo, psicología, trabajo social, pero también me encantaban los números. Y al final yo dije, bueno, descubrí la carrera de finanzas y relaciones internacionales en la San Martín, acá en Medellín, y me gustó esa carrera porque eran dos carreras en una. Entonces yo no podía estudiar solo una carrera, yo tenía que estudiar dos. En mi versatilidad y en la curiosidad,
me gustó mucho la mezcla porque era la parte de números y la parte de relaciones internacionales que tenía todo ese campo de historia, de entender la geopolítica, de entender lo social, entonces como que ahí lograba hacer esa mezcla, por eso me gustó la carrera. Estudié esa carrera y ya cuando terminé y empecé a trabajar mucho en áreas comerciales y de mercadeo. Y cuando estaba en el área de mercadeo, específicamente con marca, yo dije, no, yo quiero entender a las personas porque a veces tomamos decisiones solo porque yo digo, me gusta así, pero ¿por qué no las tomamos entendiendo a las personas? Entonces ahí volvía lo que te decía en un inicio, lo social me encantaba, estudié una maestría en comportamiento del consumidor que me dieron antropología, sociología, psicología, comunicación y yo dije, Dios mío, esto era lo que yo quería. Entonces ahí combiné en el pregrado y en el posgrado pues las ciencias estratégicas desde las finanzas y relaciones internacionales y las ciencias humanas. Y eso me amplió pues el mundo impresionante. Entonces, digamos que por eso vuelvo y reitero la curiosidad y la versatilidad, porque como me gusta aprender de todo y conocer demasiadas personas, yo soy súper habladora, soy súper sociable, entonces le hablo al uno, le hablo al otro y termino teniendo un montón de amigos, tanto que a veces en mi casa me dicen, Meli, ya para, porque tengo demasiados planes, demasiadas cosas, porque al conocer a tantas personas, pues me invitan a muchas cosas, pero siento que sí se me han abierto mucho las puertas, entonces creo que es muy importante ser así abierto, tocar esas puertas, hablar con las personas y me he dado cuenta que la gente es muy abierta, pues o sobre todo en el país en el que soy en Colombia, en Medellín, pues la gente acá es muy querida, ¿cierto? Entonces probablemente uno vaya a otros lugares en que la gente sea más cerrada y le resulte raro. De hecho, una vez me pasó, y cuento esto como anécdota, yo estaba en Argentina, en Buenos Aires, y le pregunté a una persona como, ay, ¿dónde puedo encontrar tal lugar? Y me miró raro y me dijo, a mí no me hable. Y yo como, Dios, ¿cómo así? O sea, primera vez que me pasaba. Y yo decía, bueno, son culturas, no todo el mundo es igual, pero digamos que en mi cultura, pues la mayoría de personas somos así, que de hecho tú vienes también de esa cultura. Entonces, bueno, eso es como un poquito de mí para no extenderme mucho. No, y sabes una cosa, también se te olvidó añadir algo ahí y es súper buena estudiante, o sea, Meli era la que me agarraba, nosotros nos conocemos desde kinder, Desde ¿cierto? kinder, éramos las mejores amigas en kinder. Y, o sea, desde chiquiticas éramos Meli y yo, y ella siempre la estudió, sacamos la tarea, y me acuerdo que muchas veces era como que, bueno, como que ella yo no sé si yo al final también sí terminé siendo buena estudiante, pero yo creo, Meli, que tú tuviste muchísimo que ver en esa transformación mía. Sí, ay, qué lindo. Pues yo también me acuerdo mucho de ti, que eras súper buena estudiante. Creo que las dos éramos demasiado nerdas, demasiado buenas estudiantes. Pero sí, ahora que me dices eso, también te voy a contar pues otra historia mía desde el colegio. Yo me acuerdo que en ese año que estábamos en kinder, que al final de año premiaban, pues era como el cierre de año y hacían una premiación y mejor estudiante y yo me gané y mejor estudiante y yo a punta de dibujitos porque pues uno chiquito pues no es como que sea algo demasiado profundo, pero mejor estudiante. Entonces mira que uno también va mostrando como desde chiquito que como su personalidad y su esencia. Y recuerdo mucho que a mí me gustaba mucho leer, me encantaba. Y cuando yo iba a los supermercados, a mí me encantaba ir al supermercado con mis papás, pero no para que me compraran cosas, ni para antojarme, sino que era como, para mí era ir a Disney, porque era irme para la sección de libros a leer. Y yo le decía a mis papás, vayan mientras que ustedes compran, yo me quedo aquí leyendo y yo me leía cuentos rápido, rápido para leerme más porque a mí no me los compraban. Entonces yo decía, bueno, este es mi momento para leerme lo más que pueda. Y me encantaba, o sea, yo era como súper emocionada y súper extasiada leyendo. Yo no sé, es algo impresionante. De hecho, todavía lo tengo. Yo voy a una librería y tengo que comprar libros y me encanta el olor de los libros, así sea de decoración, no sé, es algo muy raro. Y una vez que me leyeron la carta natal, me dijeron, vos deberías ser escritora. Y yo, Dios, con razón, desde chiquita yo tengo esta conexión con los libros. Y cuando estuve en la maestría me pidieron hacer un artículo que enseguida cuento esa parte y terminé creando un libro. Entonces como que ya creé, ya edité, redacté mi propio libro. Fue muy académico pues, pero como que he ido pasito a pasito con eso. Entonces ahí te cuento pues como que devolviéndome a lo del reconocimiento como de alumna distinguida en transición, yo seguí pues así durante todos los años y cuando estaba en noveno decidí pasarme de colegio y me pasé a un colegio que era muy estricto, era muy bueno académicamente, pero me pasé en un año muy difícil que fue en décimo y once.
que son décimo, es un año pues que te entregan muchas materias, te empiezan a enseñar unas cosas que antes no veías y a mí me dio por pasarme en ese año y me gané alumna distinguida en décimo y en 11. Entonces las profesoras me decían, Meli, yo no entiendo, porque es que vos venís de otro colegio, no venís con la dinámica, no venís con esto, y cómo haces, pues como para cogerle tan rápido el hilo. Y aquí es otra historia que tengo que contar, por eso yo te decía ahorita, quiero contar desde lo personal, desde lo laboral, desde lo académico, desde todo, pues porque todo es lo que lo va desarrollando a uno como persona. Cuando yo pasé a décimo y once, pues a ese colegio, mis papás se estaban separando y era una situación familiar muy difícil. Y yo, pues, podía haberme vuelto o la más vaga y perder el año, como sucede mucho, o voltear la página y decir, no, yo voy a sacar esto adelante, es que yo tengo que salir adelante. Y yo veía la situación en mi casa tan difícil que yo dije, no, yo tengo que salir adelante, como que empecé a tomar como el liderazgo y eh, llegué y le dije a mis papás, yo quiero, porque teníamos aparte una situación económica muy difícil, yo les dije, yo quiero irme, como estábamos en décimo, bueno, terminé noveno y para décimo dije, quiero irme a validar, hacer décimo y once. Yo creo que tú no sabías nada de esto, Ali, o si te lo conté fue hace mucho. No, para nada, porque es que yo me fui del Calazán en octavo, que inclusive hasta ni sé cuando tú y yo perdimos esa conexión, pero no, esto es, no, esto es historia para mí. Gracias por Sí, compartir. bueno, no. Entonces yo en noveno decidí salirme y ya yo dije, quiero validar para hacer décimo y once en un mismo año y no atrasarme de mis amigas y en 11 trabajar para ahorrar para entrar a la universidad y entrar con ellas al mismo ritmo. O sea, como que yo siempre he intentado como planear qué puedo hacer para solucionar las cosas. No como quedarme, obviamente a veces le pasa a uno que se queda en lo malo que le pasó y en la tristeza y bla, 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 porque es normal sentir las emociones, pero como que yo siempre he buscado también soluciones. Encontré eso como solución, entré a validar y yo decía, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá? Porque normalmente los colegios para validar son de personas que echan de los colegios, que no les gusta estudiar. Nosotros estudiábamos de 7 a 10, era el horario cuando estaba acostumbrada de 7 a 3, y los viernes salíamos, salíamos temprano, es que de 7 a 9, yo, Dios mío, yo dónde terminé metida. Mi familia se reunió y todo el mundo como, no, Meli es muy buena estudiante, ¿cómo va a terminar validando? Eso también es como parte de su hoja de vida. No importa, independiente, no quiero decir que validar sea malo, porque todo depende de la situación de cada persona y hay personas que han salido adelante validando, o sea, no quiero decir que eso sea malo, sino que para mi caso, como yo era tan buena estudiante, era mi familia decía como ella merece algo donde pueda aprender mucho más, porque le va a sacar mucho, pues le va a enriquecer mucho más. Entonces, solo estudié una semana y de ahí entré a mi nuevo colegio, a Pinares, y ahí fue donde me empezó a ir mucho mejor. Pero entonces, como mis papás estaban divorciando y todo el tema también, pues como difícil en mi familia, yo dije, para mí siempre ha sido como un escape, estudiar o trabajar. ¿Por qué? No sé. Hay gente que el escape es comiendo, hay gente que el escape es acostada, llorando, que también me ha pasado, pero para mí es también como haciendo cosas que me ocupen la mente. Estar Entonces yo, activa. sí, ser muy activa. Y yo como que el tip, que aquí se lo doy a muchos, el tip que yo, porque yo me sentía como súper dotada en décimo y once, y yo decía, pero ¿por qué? Es que a mí me iba exageradamente bien. Y yo, pero en un colegio tan diferente, tan raro, bilingüe, que el anterior no era bilingüe, o sea, era muy raro. Pero lo que yo hacía, el tip acá que dejo es que yo ponía demasiada atención. Yo he sido muy concentrada. Digamos que en este momento no, y por eso ahorita te dije que cuál fue la palabra, se me olvidó, porque vamos a entrar un poco más en mi vulnerabilidad, que este año ha sido muy difícil y entré en un burnout, y por eso se me olvidan las cosas, pero digamos que yo siempre fui de muy buena memoria y de mucha atención y concentración. Entonces, cuando yo estaba en clase, mis amigas eran súper vagas, riéndose, hablando de todo, y como yo siempre fui tan juiciosa, yo ponía demasiada atención en clase y le preguntaba a la profesora y le preguntaba y no la dejaba avanzar hasta que yo no entendiera. Entonces yo ya no tenía que estudiar más. Y de hecho, como mis amigas no ponían atención, me decían, Meli, pues para los exámenes me decía, explícanos. Y la mejor forma también de aprender es explicando, pues porque a uno se le queda en la memoria. Entonces yo ponía mucha atención, ya me quedaba el tema súper claro, le explicaba a mis amigas, ese era mi estudio, yo en mi casa no estudiaba, no hacía nada, solo hacía las tareas, pero para exámenes medio leía y ya porque ya me sabía, pues era recordar lo que había pues Te prestado sabías del clase. concepto. Y ese fue mi tip de verdad para yo ganar ese reconocimiento.
poner mucha atención y concentración. Y a veces somos muy dispersos y siento que hoy hemos perdido mucho eso por estar en el celular, en el correo, hablando por teléfono, en Teams, en Skype. Ah, bueno, no, Skype ya no, eso era antes. Pero bueno, en todos los canales que hay y uno se pierde mucho y termina haciendo muchas cosas, pero foco de atención es muy importante. Luego en la universidad también me fue muy bien, me gané como unas becas del 50% y luego en la maestría también me gané la beca y me la pagaron el 100%. Pero Wow, felicitaciones. quiero contar ese caso de la maestría por el tema que estamos hablando acá de atrévete. Y es que muchas veces las oportunidades están y las dejamos pasar. ¿Y qué me pasó a mí en la maestría? Yo estaba trabajando en esa época en marca, yo trabajaba con la marca Refisal y Blancox, con todas las actividades de BTL, y ahí fue cuando decidí, yo dije, listo, yo no quise escoger mi especialización hasta que yo no tuviera varios años de experiencia para saber en realidad qué es lo que me gustaba, que ese es otro consejo. Hoy es pues como que para muchas personas quieren como salir, terminar su pregrado y de una hacer su posgrado. Y el posgrado es algo que es mucho más profundo, que es algo en lo que te querés especializar, entonces tiene que ser algo que te guste mucho. Cuando es maestría te ponen a hacer una investigación, entonces también tiene que ser algo que te guste mucho para que no se convierta en una tortura y que lo puedas aplicar a tu trabajo, porque también ya cuando has venido trabajando, pues te ayuda y eso te ayuda y te impulsa a crecer, como efectivamente me pasó a mí. Entonces, también cuando uno hace posgrados, hay personas con mayor recorrido, otras que apenas están saliendo de la universidad y cuando se encuentran las conversaciones, pues unas pueden ser más profundas y otras no. Entonces mi recomendación es haga un poco de experiencia laboral, no empeces el posgrado desde tan joven, porque aparte te sobrecalificas, tus expectativas es ganar un montón de plata y no tienes la experiencia. Entonces ahí se empiezan a cerrar las oportunidades porque se las empiezan a dar a otros que ya tienen un recorrido y les pueden pagar lo que están pidiendo por ese recorrido, mientras que vos puedes tener un tema académico completo, pero no tenés la suficiente experiencia, va a llegar otra persona y que sí tenga la experiencia y le van a dar la oportunidad. Entonces es como que no nos aceleremos, sino que vivamos la experiencia, trabajemos e identifiquemos qué nos gusta. Entonces, Y ¿qué pasa? me encanta que, espera que te quiero interrumpir ahí porque hay algo demasiado importante para notar aquí, que inclusive ese consejo que tú estás dando, a mí me lo dieron aquí en Estados Unidos. Entonces tampoco es una cosa de países o una cosa de economías, literal. Yo me gradué de la universidad o de lo que sería el equivalente en Colombia del pregrado y esa fue mi pregunta, ¿hago la maestría, sí o no? Y exactamente, me acuerdo muchísimo, una profesora me dijo, Alina, en inglés literal me dijo, you are cheap labor, tú eres una persona que la pueden contratar por poco, y si era verdad pues en ese momento, pero vas a tener trabajo, vas a poder saber qué es lo que te gusta y cuando ya hagas la maestría, ya vas a hacer en algo que estás apasionada y lo que tú dices, Meli, 100% de acuerdo que me pasó a mí. Tus ingresos incrementan, tu network de personas incrementa y le sacas muchísimo más gusto a eso nuevo que estás estudiando. Así que bacano que dijiste eso porque también aquí me dijeron ese mismo consejo y también lo seguí y vi los beneficios. Súper, bueno, qué bueno que coincidimos ahí. Y bueno, entonces cuando yo terminé pues de trabajar, no, cuando estaba trabajando, la jefe que yo tenía en ese momento me decía, sí, puedes estudiar la maestría, pero pues tenemos mucho trabajo, también es importante como que primero está el trabajo que la educación y yo dije, Dios mío, no puede ser así ¿En para poder serio? estudiar. Entonces yo decidí renunciar por eso y otras cosas adicionales que pues no vienen al caso. Y, pero entonces ahí yo dije, ¿cómo voy a pagar la maestría? No sé, yo ya había pagado el primer semestre, pero dije, ¿cómo voy a pagar los siguientes? Bueno, Dios proveerá. Pero Dios proveerá no solamente, o sea, hay que moverse. Y yo me acuerdo que un día yo estaba viendo, cuando todavía no había renunciado, estaba viendo un correo, estaba viendo mi correo y me llegó un correo de la universidad donde estudié, que fue en la UPB, diciendo que como una convocatoria para ser pasante. Entonces, cuando yo renuncié y me quedé sin trabajo, yo dije, ve, como que de una me acordé de ese correo, yo no le paré bolas en su momento porque yo decía, ¿qué horas? ¿Trabajo más maestría? ¿Cuál pasantía? No, pues eso no. Entonces no le paré bolas. Pero ya como no tenía trabajo, yo dije, voy a volver a leer ese correo. Cuando lo leí, decía, pues la persona que estamos buscando es para apoyar el grupo de investigación que soporta la maestría, tendría que trabajar con nosotros medio tiempo
y le damos la maestría gratis. Y yo, Dios, se me apareció, ¿qué esto? Se me apareció la Virgen, tengo que aplicar. Yo estaba preocupada porque no sabía cómo lo iba a pagar. Listo. Y apliqué. Y resulta que fui la única persona que aplicó. Entonces, ¿En obviamente, serio? quedé yo. Bueno, creo que aplicó otra persona, pero al final esa persona ni siquiera se terminó matriculando a la maestría. Quedé yo. A mí me gusta mucho la investigación, me encanta. De hecho, en el área que estoy en este momento es un área también que investiga y en otras empresas que he trabajado también he estado en investigación de consumidor. A mí me encantaba eso. Y en el pregrado ya había hecho una investigación, pues la de tesis de grado, y la llevé y yo siempre, a mí me gusta dar la milla extra, eso me lo enseñó mi abuelita. Me lo enseñó porque yo no sé si tú te acuerdas, Ali, estoy hablando muchas cosas y si después se me olvida, me No, hace me encanta, me encanta. Y tengo aquí, es que entre más conversas, como que yo digo, o sea, el universo nos juntó tan chiquitas por algo, porque hay muchas otras cosas que estás diciendo que dices, oh my God, a mí también. Pero dale, que es que este es tu espacio, este es tu espacio. Gracias. Entonces, me acuerdo cuando estábamos en tercero, no sé si te acuerdas de eso, yo me lancé, me postulé como alcaldesa del salón. No quedé, creo que quedaste tú. Eso iba a decir yo. Sí, es Sí. que tú también eras demasiado buena, yo me acuerdo. Pero bueno, para contar la anécdota de alcaldesa, yo le conté a mi abuelita siempre era, yo digo que yo me aparezco mucho a mi abuelita, porque mis papás son como más tranquilos, más relajados, no les importaba tanto como estudiar. En cambio, mi abuela siempre me decía, estudie, salga adelante, no dependa de un hombre. Claro, porque a ella le tocó depender de un hombre, no poder realizarse, y ella se sintió muy insatisfecha con su vida, entonces ella siempre nos daba esos consejos a los nietos. Entonces, cuando yo le llegué y le conté a mi abuelita, y ella me cuidaba, yo me quedaba mucho en la casa de ella cuando estaba chiquita, y yo le dije, abuelita, es que me voy a lanzar de alcaldesa, y me dijo, ¿qué? Tenemos que hacer un manifiesto. Y entonces a mi abuelita le encantaban las artes, pues como las manualidades, y le encantaba trabajar en un papel que es como transparente, ¿cómo es que se llamaba ese papel? Pergamino. Pergamino. Y ella le Sí. encantaba, entonces me dijo, vamos a hacer un pergamino, y ahí vas a poner como tu propuesta política. Y yo llegué al salón con mi propuesta política, y abrí el pergamino, o sea, eso fue la cosa más hermosa, pero mi abuelita fue la que me enseñó como a ponerle detalle a las cosas, como a gozármela, a que sean lindas, a ir más allá. O bueno, no quedé, gracias a Dios tú quedaste, porque también eras demasiado buena y pues me alegró demasiado porque eras mi mejor amiga. Entonces, fue súper lindo Y qué bueno que seguimos amigas, que no hubo ahí rivalidad. y que nos distanciamos tanto tiempo, dejamos de hablar tanto tiempo y a pesar de los países. Pero bueno, el caso es que, bueno, lo que te decía, yo soy muy sensible y muy empática y pues obviamente seguimos siendo amigas a pesar de que ganaste porque a mí me encantaba y yo siempre, que creo que es una debilidad mía, he puesto como el bienestar de las otras personas por encima del mío. Y como es que si los otros están felices, ya yo estoy bien. Obviamente eso después me cobró factura en mi relación, que ahorita cuento un poco de eso, porque uno también tiene que pensar en uno. Pero eso es como desde la misma empatía, es que yo soy demasiado empática y a veces eso hasta es malo, porque me voy al extremo. Pero bueno, me encantó que hubieras ganado. Entonces ahora, volviendo a eso, cuando yo hice mi investigación en el pregrado, no, yo la investigación la mandé a empastar, la hice en forma de libro, o sea, y la entregué. Entonces cuando llegué a la vacante, pues como a la convocatoria de la vacante de pasante en la maestría, llevé el libro y todos como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Pues como, es que esas son las cosas que dejan a la gente impactada. O sea, uno no puede ser igual al común porque si no estás compitiendo con un montón de gente, ¿cómo te vas a diferenciar? Eso es lo que hay también que mostrar. ¿Qué hace la diferencia? Entonces, claro, yo quedé, yo entonces ya entré a la maestría y yo pues feliz, no tenía que pagar nada, trabajaba medio tiempo, el otro medio tiempo, o sea, no, fue la mejor época de mi vida, yo Espectacular. me iba en bicicleta para la universidad, o sea, volví como a ser universitaria, obviamente no me entraba plata y eso fue duro porque yo ya venía acostumbrada a ganar pues un salario, pero ahí me nació una idea de negocio que ya enseguida te cuento, como para poder tener un salario. Entonces, bueno, entré a la maestría y mis amigos me decían, pero ¿cómo así que vos vas pasante? Conta eso. Entonces yo les conté y todos dijeron, pues pucha, yo nunca vi ese correo. Probablemente si lo hubieran visto, pues hubieran aplicado, obviamente yo lo hubiera tenido más difícil, pero Pero, mira, ¿sabes para una poner cosa? atención, ahí vuelve, poner atención a las cosas. Poner atención y atreverte a hacerlo. O sea,
no solamente es poner, tú hablas acerca que te gusta mucho como saber el comportamiento de la gente, por qué toma acción. Cuando tú hablas de esa experiencia, yo también en la universidad apliqué muchas becas y me gané muchísimas becas, pero tú sabes por qué. No porque soy tan brillante como tú, porque tú realmente eres extremadamente dedicada, extremadamente detallista, pero lo que me diferenciaba es que lo hacía. O sea, la Busca. cantidad de oportunidades que hay, pero la gente o por pereza o porque piensa, no, es que, o sea, desde que lo leen dicen, no, 1000 personas van a aplicar, yo para qué ni aplico, o sea, ni siquiera se dan ese paso. De acuerdo. Y yo estoy súper segura, pues nadie me lo dijo, pero yo luego me puse a pensar, porque yo me gané como 5 becas, pero yo no tengo una diferencia, yo les lo aseguro que eran apenas unas cuantas aplicando. Entonces, eso también es otro llamado, es poner atención, pero también tener ese grit, esa habilidad de poder tomar ese Tomar paso acción, tomar acción. y tomar acción, total. Perdón. Ay, súper, me encanta. Bueno, listo, no, yo creo que eso en términos, pues, como de las oportunidades que habría ahí, Y no. cuéntame, quiero que me cuentes, bueno, primero porque me dejaste ahí con la incógnita del emprendimiento que abriste mientras estabas en la maestría. Y también me gustaría, porque tú, bueno, hablemos de eso y luego te hago la otra pregunta. Listo. Sí, para que no se me olvide, vamos paso a paso. Bueno, resulta que yo en el 2009, eso fue otra cosa. Ay, no, es que me encanta porque todas las historias son historias de atreverse. Cuando yo estaba terminando la Wow. universidad, antes de empezar a hacer la práctica, nosotros conocimos, pues teníamos un compañero en la universidad que se iba como counselor a los campamentos de verano, pues a los summer camp en Estados Unidos. Y él nos empezó a contar de esa experiencia en el salón y todos como, no, qué rico, yo quiero ir. Nos pagaban, a uno le pagaban, era solo una experiencia de verano, como de 2 meses y medio, y después uno tenía como un mes para pasear y yo, Dios mío, esta es mi oportunidad. Y era súper económico, o sea, valía como $500 y en esa época el dólar estaba como a 2000, o sea, era súper económico. Pues obviamente aparte había que comprar tiquetes y eso, pero de resto pues era muy fácil. Era como de todos los programas que habían, incluyendo Au Pair y los otros en que se va la gente de intercambio a aprender inglés, este era como el más económico. Yo, Dios, y me encanta porque yo veía, cuando uno veía chiquitos las películas de Estados Unidos de los campamentos, y uno decía, qué rico ir a un campamento de esos, entonces como que tenía ese anhelo y más que a mí me gustan mucho los niños, yo dije, perfecto. Entonces apliqué, me hicieron la entrevista en inglés, yo pues obviamente había estudiado inglés, nunca había tenido intercambio, había estudiado inglés en el colegio, en la universidad, eh, me fue bien en la entrevista y me dijeron, listo, te vamos a pasar diligencia al formulario, como qué tipo de campamento te gustaría, etcétera, etcétera. Y pasé, pues me salió, bueno, y eso fue la crisis del 2008, es que, o sea, Dios mío, es que no hay crisis ni siquiera, desde que eso no importa lo exterior, uno se tiene que abrir las oportunidades porque en cualquier momento las hay. Y si vamos a pandemia, con mayor razón, muchos se quebraron, pero otros florecieron. Entonces es buscar las oportunidades incluso en la adversidad. Pero bueno, volviendo al tema, era crisis de los Estados Unidos, pues del 2008, y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer para conseguir? Pues, ¿qué campamento me va a contratar? Y yo de Colombia, en crisis allá, pues efectivamente me salió de una en un campamento en Iowa, en Des Moines, específicamente en un pueblo que se llama Boone. Y ya, yo quedé pues con eso. Y otro compañero del salón también aplicó. A él le hicieron la entrevista, pero le tocó seguramente un entrevistador más estricto, no sé, y el entrevistador le dijo, te falta un poquito más de fluidez en inglés. Y sabes que ese amigo sabía más inglés que yo, era más. Entonces cuando él me dijo, no, Meli, yo dije que no, yo le dije, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a decir que no? Porque a él le dieron la oportunidad, le dijeron, te podemos pasar, pero te toca como desarrollar un poquito más la habilidad, o yo te recomendaría que esperaras y te fortalecieras un poquito más y aplicaras el otro año. Pero ya aplicar el otro año implicaba que ya estuviéramos trabajando porque ya nos íbamos a graduar y probablemente ya uno no aplica. El caso es que él me contó y me dijo, no, Meli, me dijeron que me faltaba, entonces yo no apliqué. Yo, pero ¿cómo se te ocurre si vos sabes más inglés que yo apliqué y yo me voy a ir? O sea, para mí eso no tiene sentido. Y a mí me dijeron que sí. A mí nunca me dijeron, no, tenés que desarrollar la habilidad, no. Entonces a veces tampoco podemos dejar que otra persona decida por nosotros o que nos diga cuál es la habilidad que tenemos. En caso es que él se asustó, era normal y él no fue, solo me fui yo. Y de todos los compañeros del salón que dijeron que rico, ninguno se atrevió a buscar información y aplicar. Entonces nadie se fue, solo me fui yo.
Me fui esos 3 meses, fue durísimo, me dio mucho susto. El día que viajé me dio un Sola. ataque de pánico, me dio sola porque yo nunca había salido del país sola. Obviamente era en otro Y allá es un idioma, pueblo que yo no creo que había gente hispana, todos americanos. todos o sea, era lo más nativo que podía haber. Y yo del susto que tenía, me monté al avión y empezaron, fue por American Airlines y empezaron a hablar en inglés los pilotos y yo, Dios mío, no entiendo nada, ¿yo qué hice? ¿Para dónde me voy? Pero valió toda la pena del mundo. Y llegué pues allá, eso fue un caos, pasaron mil cosas, logré llegar al campamento. El primer mes no entendía absolutamente nada, pero nada, y nadie me entendía. Pero yo sabía hablar inglés. De hecho, cuando fui a pedir la visa a la embajada, la entrevista me la hicieron en inglés. Pero como del susto que yo tenía, me bloqueé y pues obviamente ya no es lo mismo, no es lo mismo que te hable un profesor acá en Colombia en inglés, de acá colombiano, a que te hable ya una persona nativa allá. Es Sí, totalmente, claro. y pues si tú lo sabes más que nadie. Entonces yo lloraba todo ese primer mes y yo llamaba a mi casa llorando y yo decía, no entiendo nada y me estaban capacitando. Y yo, Ay, no, o sea, el training, te están dando el training para sí, que tú pudieras hacer tu trabajo bien. claro, porque fueron las 2 primeras semanas de training y ya después empezaban a llegar los niños y ya nosotros a hacer las actividades con ellos. Y yo, Dios mío, yo no entiendo nada, ¿yo qué voy a hacer? Pero entonces yo dije, bueno, no, tengo que buscar una estrategia porque me tengo que salvar. ¿Qué estrategia fue? Y fue que como eso era un programa internacional, iban personas de diferentes partes del mundo. Entonces había personas de Israel, de Australia, de Macedonia, de Inglaterra y de Colombia. Y pues obviamente los de Estados Unidos. Entonces yo empecé a identificar que a los que más les entendía eran los de Israel. Y yo empecé a hacer con ellos. Porque obviamente, pues ellos sí hablan mucho inglés, pero su idioma nativo es hebreo. Sí, pero Entonces, el acento como que ese parte auditiva te lo entendías. exacto, era más fácil. Entonces yo intentaba entender y cuando no lograba, entonces les preguntaba a ellos me explicaban, bueno, al mes y medio yo ya solté ese oído, yo ya entendía, soñaba en inglés, hablaba súper bien, fluido, de todo. Entonces es como, pues pucha, hay que vivir eso para llegar a esa otra etapa y no, y queremos que todo sea fácil. Meli, pero, o sea, y por eso es que también estás aquí en esta entrevista, porque eso que tú experimentas es algo que mucha gente viendo la entrevista es como que sí, yo me quiero ir para esto, yo me quiero tirar del avión, o sea, como que, pero hay a veces tanto pavor, tanto miedo, tanta incertidumbre, tanta oscuridad que uno no es capaz de, no, es que, Dios mío, si yo digo que sí a esto, me voy a morir. O no voy a ser Eh, capaz. de todo, y también tú has hecho un trabajo muy, muy importante de autoconocimiento. O sea, yo veo que a ti te gusta mucho aprender de los demás y leer y empaparte, pero esa información no solamente es como para servir a los demás, pero también lo tomas para ti y para ver qué me está pasando, cómo lo puedo mejorar, y tienes you're self-aware, estás muy consciente de quién eres. Entonces, eso que tú conversas, que estoy de acuerdo contigo, para alguien que lo ve tan oscuro y que escuche, hay que atreverse. ¿Hay algún tip o alguna enseñanza tangible, así como dice, por ejemplo, la concentración, poner atención o enseñar, que ellos pudieran hacer para que ese paso no sea tan aterrador, tan asustador? Yo creo que todo es un camino que una cosa te lleva a otra y a otra y a otra y a otra y te va generando, te va dando a ti confianza. Entonces, hay que empezar por un paso a la vez. No querer hacer todo a la vez porque va a ser muy difícil. Pero entonces, si tú dices, bueno, mira que yo chiquita leía libros, entonces después me gustaba investigar, entonces después me gustaba conocer personas. Y ya cuando se van abriendo oportunidades que las personas te van contando, tú decías, bueno, pero es que yo ya hice cosas para poder ser capaz. Porque si uno no se mueve, obviamente el miedo lo va a embargar, porque uno no se va a sentir con la capacidad de hacerlo. Por eso hay que, entonces yo estudiaba inglés, o sea, identificar qué es lo que a uno le gusta y empezar a hacer esas cositas que a uno le gustan y abrirse al mundo, porque ahí es que el mundo le empieza a abrir las puertas, pero eso es un paso a la vez, o sea, uno no puede querer comerse la torta de una, sino que es una cosa tras otra, pero si hoy no nos movemos, pues nunca nos van a llegar esas oportunidades. Así es. Entonces,
ahorita te voy a contar otra historia, te voy a ir dando tips y me vas recordando porque después se me olvida. Dale, no, pero esto es súper bien. Y le quiero solamente añadir algo que es lo que tú hiciste, porque de pronto, o sea, era un evento de 3 meses, de pronto a las 2 o 3 semanas, y mucha gente dice, no, cómprame un pasaje y me devuelvo. Y hay No gente que solamente sí. dar ese pasito, pero darlo mañana y darlo pasado mañana. O sea, quedarse en el curso y push it through, así sea muy, muy asustador. Y otro consejo que va ahí es también un día a la vez. Esa frase, porque el futuro nos da demasiada ansiedad. No, es que mañana no ha llegado. Haga bien todo lo que usted pueda hacer hoy bien y mañana vas a ser capaz. Y mañana lo vas a hacer bien y pasado mañana, pero siempre bien, o sea, no a medias. Es que aquí está la cosa, hacer cada cosa bien y pasito a pasito. Y vas a ver que van a ver que las oportunidades llegan, porque yo no estoy contando desde el campamento en vano. Eso me llevó a mi emprendimiento después, cuando ya empecé la maestría, después como de 7 años. Y fue que en ese campamento yo conocí a mi mejor amigo, que es de Estados Unidos, de Minnesota. Él dice Minnesota y parece como diciendo Venezuela. I'm de Minnesota y todo el mundo Venezuela, pero te ven súper gringo. Y se casó con una venezolana. Bueno, esto es de anécdota y de chiste. El caso es que yo me hice súper él, me encantó, es una gran persona y él después vino a visitarme porque yo soy muy abierta y yo vengan a mi casa, los de Israel también después vinieron a mi casa, o sea, yo soy como mis puertas abiertas para todo el mundo, por lo sociable que soy. Entonces él llegó a mi casa, que no sé si tú te acuerdas, la casa mía en el estadio, pues que es de mi papá vive ahí, es una casa muy grande. Gigante y hermoso. Como ya se habían separado, mi papá vivía solo, sino que yo y lo invité, bueno, vivíamos mi papá y yo, porque yo un tiempo me regresé a vivir con él, y cuando llegó mi amigo, él se llama Sam, me dijo, Meli, esta casa es enorme, ¿por qué no alquilan habitaciones? Yo conozco un montón de gringos que están viniendo, y en esa época no No había existía Airbnb. Airbnb, eso fue en el 2015, o sea, o apenas estuvieran arrancando, pues no era como el auge que hay hoy en Medellín de Airbnb impresionante, no venían casi extranjeros, de hecho él vino, me acuerdo que fue como en el gobierno de Santos, que Santos hizo un proyecto de Colombia bilingüe y trajo profesores de Estados Unidos para que le enseñaran a la gente, y Sam, mi amigo, se vino en uno de esos proyectos, pero para conocer Colombia. Muchos se vinieron por eso, a conocer Colombia. Entonces, él llegó y por eso me dijo, hay muchos que están viniendo en ese programa, necesitan habitaciones, ¿por qué no las alquilan? Y yo, ve, tenés toda la razón. Entonces, en esa época, el novio que yo tenía me ayudó mucho, él me prestó la plata para que hiciera pues como una adecuación en la casa, pudiera tener un poco más de habitaciones, y yo empecé a alquilarle esa, entonces le hice el concepto que era para extranjeros, y al final terminó no siendo de gringos, sino de alemanes. ¿Por qué? No sé, pero me encantaban porque eran súper organizados, estructurados, justos, o sea, los alemanes para convivencia me parecieron súper bien y súper juiciosos. Entonces, ellos también venían a un programa a enseñar, pero alemán, a una, Wow, a, qué interesante. a unas instituciones específicas. Entonces, los que venían le decían a los que seguían y a los que seguían, y ya, entonces ya todos venían, era mi casa. Luego llegó pandemia y pues obviamente ya se fueron los extranjeros, y ya en ese momento hay una mezcla de colombianos y extranjeros, pero muy El poco. negocio sigue. Sí, el negocio sigue. El negocio empezó, no fue en el 2015, empezó en el 2016. Y yo lo monté porque tenía tiempo de montarlo, porque estaba en esa época trabajando medio tiempo, eso me ayudó medio a sostenerme, y el negocio sigue, y las Sí, es súper bacano. pero Y no eso lo es lo que tú hablas acerca de o sea, como que uno nunca se imagina de dónde va a salir esta conexión. Yo hablo mucho de las conexiones. Y por ejemplo, en el mundo empresarial, muchas veces la gente, aquí en Estados Unidos hay una cosa común que se llama networking, que es ir a un evento de, ay, hola, ese es mi negocio. Y pues de ese evento probablemente nunca pasa nada, pero de ahí uno conoce que a peranito, y uno 2, 3 años después, ay, yo me acuerdo de este evento y resulta una oportunidad de negocio. Uno nunca sabe por dónde va a salir, pero lo que tú dices, si uno hace las cosas bien todos los días, puede crear una buena impresión que al final del día puede ayudar en otro aspecto. Exactamente. Por eso conté esas historias, para poderlo ejemplificar, cómo al abrir una puerta se te abre otra. Yo decía, Dios mío, yo tenía que irme para Estados Unidos para poder hoy tener este negocio, porque es que si no, no hubiera conocido a Sam no me hubiera abierto o dado esa perspectiva de que empezaron a llegar extranjeros cuando aquí nadie todavía se había dado cuenta de eso.
mira, todo ese recorrido, incluso de pasar bueno, porque yo me fui, fue a vivir una experiencia rica, a aprender inglés, o sea, era como un 5 en uno, era un montón de cosas, conocer un nuevo país, aprender a hablar inglés, conocer gente, y mira a lo que me llevó. Entonces, por eso digo, incluso hacerlo desde lo más genuino, ni siquiera con el interés, porque mira que yo no tenía ese interés, yo quería era conocer, y ya eso después viene porque la gente también siente cuando es forzado, entonces es como abrirse. Y aquí te voy a contar la otra historia del podcast, y es que acá en Colombia hay un podcast que se llama, pues que es de Yoga al Alma, que es de Ana Isabel y se llama Abiertamente. Yo sigo mucho ese podcast, a mí me encantan los podcasts para crecimiento, conocer historias de las personas, porque eso es lo que más inspira, porque son reales. Entonces vos decís, esa persona pudo, yo también puedo. Y ella me hizo 2 podcasts y a las personas que entrevistó en esos 2 podcasts les escribí y las 2 personas me respondieron. Y hoy soy súper amiga de los dos. Es una mujer. Wow. Entonces, a uno le escribí por trabajo porque me pareció muy interesante su historia de vida, una historia muy difícil de resiliencia, que es de Lascar, de la familia que tiene las tiendas de Lascar acá en Medellín, que ellos fallecieron en el 2008 por un accidente pues natural, y quedó él como el único hijo que quedó pues sobreviviente. Él contó su historia y yo dije, me encanta, porque esto que estamos haciendo tú y yo lo hago en mi trabajo. Yo traigo personas a que inspiren a otros y que cuenten esas historias. Entonces yo lo contacté, le dije, te quisiera llevar, de hecho es mañana, a nuestro cierre del año con los líderes que más han venido a nuestros eventos, los llamamos los líderes recurrentes o embajadores. Enseguida cuento bien eso de mi trabajo que Claro hago, que sí. pero quise llevarles a Jaime para que él contara su historia de vida y los inspirara, y porque es una historia de resiliencia y cómo él siguió adelante a pesar de que toda su familia había fallecido y siguió liderando la empresa. Y nos Wow. vamos ya súper amigos, entonces como increíble, y, o sea, es atreverse, y la gente, y es más, yo le escribí y yo dije, yo le voy a escribir, pero yo sé que no me va a responder, pero no me importa. Lo peor diligencia es la que no se hace. Y me respondió a los 20 días, pero me respondió y le escribí por Instagram. Imagínate. Y otra persona que también, esta ya no fue una historia empresarial, fue una historia de vida, que le dio una enfermedad, y yo me sentí muy conectada con ella porque este año a mi papá le dio una enfermedad. Por eso ahora te contaba que tengo burnout, porque me dio el síndrome del cuidador, porque yo sigo trabajando, pero adicional cuidando a mi papá, y bueno, con todo lo que implica el día a día, fue muy estresante. Mi papá era una enfermedad muy grave, y cuando escuché la historia de esta chica, ella se llama Juanita, ella contaba pues que también vivió una historia muy similar a mi papá, y yo le escribí y le dije, Juanita, me encantó tu historia, felicitaciones, eres una valiente, no sé qué, no sé qué, me conecto mucho con tu historia porque viví algo similar con mi papá este año y te entiendo perfectamente, pues de verdad, felicitaciones, para adelante, no sé qué. Y ella me respondió, Meli, gracias, veámonos y nos conocemos. Y yo como, wow, o sea, yo no le dije que nos conociéramos, yo simplemente le escribí y nos ve y ya somos súper amigas y ya nos hemos visto 2 veces. Me invitó en esos días a su casa a Sound Healing, porque esta es una historia, lo cuento ya de parte de ella. Ella al Sí, contar, bueno, nos falta hablar también del Sound Healing, sí, sí, que son demasiadas cosas y yo me emociono. sí. Ella, cuando contó su historia en ese podcast, ella me dijo, me ha escrito demasiada gente. Yo no sé yo qué tengo, porque ella se ha conocido es conmigo solamente, y con los otros como que les contesta y bien, gracias. Incluso cuando me conocí con ella me dijo, mira qué mensajes tan lindos, pero pues como que no seguía en que se conociera con ellos. Es que tú Yo creo tienes algo, Meli, tú que tienes sí. tu nivel de energía y vibración es alto, que tú conectas muy fácil con la gente. Y también ahorita te cuento que es por un proceso personal que he hecho, que ahora que decías, es que tú te conoces, eso es muy importante. Entonces, ahorita no me dejes olvidar de esa parte también. El caso es que nos conocimos y otra persona le escribió y le dijo, yo te quiero regalar una experiencia de Sound Healing y puedes invitar a X cantidad de personas. Y ella me escribió, me dijo, Meli, te invito. Y yo, ¿qué? O sea, tiene un montón de gente para invitar. O sea, es que nos conocimos la semana pasada, antepasada. Y ayer estuve con ella en la casa de ella, en Sound Healing, con los papás, las amigas, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, yo no nos conozco, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pero súper lindo, pues, y nos caímos súper bien. Pero mira lo que es abrirse oportunidades, conocer gente, o sea, solo por escribirle a una persona, por tener buena intención.
por tener buena energía, yo creo en dos energías, la energía del amor y la energía del miedo, porque ni siquiera es la energía del odio ni nada, es el miedo. Decidamos vibrar en la energía del amor, en lo que te decía ahorita, hacer todo con amor, tratar a la gente bien, tratarlos como queremos que nos traten, ser amorosos, todo fluye, todo fluye. El día que uno sale bravo, le pita a todo el mundo, se choca, le pasa de todo, son energías, pues yo creo mucho en eso Yo también creo que son energías 100% y tú eres una experiencia de vida al respecto. Sí, Meli, hablemos del sound healing, porque por ejemplo es algo que inclusive tú me hablaste al respecto. Yo vi algo tuyo, yo te compartí algo y después yo tuve una experiencia con sound healing y veo el beneficio. Entonces cuéntame cómo llegaste ahí. No, me tenés que contar también de tu experiencia, me encanta. Bueno, resulta que yo, ya si quieres terminamos eso y cuento lo que hago en Confama, porque se conecta. Eh, yo, en un evento que hice, yo hago eventos, inspiro a líderes a través de eventos y contenidos. En un evento que hicimos, a nosotros nos gusta mucho en Confama el tema de que vayamos a nuestro centro primero, vayamos a nuestro ser, conectemos para poder conectarnos afuera. Entonces siempre hacemos como unas meditaciones antes de que empiece algo. Y contratamos a una pareja que es muy linda, se llaman Russell y Paula, ellos son de Circle of Sound, están aquí en Medellín. Russell es de Estados Unidos, del ejército, o sea, miren cómo uno puede cambiar su historia de vida. Él pasó de ser del ejército a sound healer y es muy teso. Y enseguida explico bien qué es el sound healing para que de pronto los que no saben. Y Paula era una presentadora muy famosa en Canadá que presentaba un programa como los de Extreme Makeover, pero de restaurantes. Ok. Entonces, ella era muy famosa, ella era la que presentaba eso y ella se cansó como de esa vida, se conoció con Russell y los dos empezaron a aprender sound healing y hoy son, pero expertos, súper tesos y súper lindas personas. Entonces los contraté para mi evento y cuando estábamos haciendo la reunión con ella para planearlo y lo que íbamos a hacer, ella me contó, después dijo, no, entonces hacemos esto, pues nos contaba como de su historia, porque yo le dije, quiero que cuentes tu historia, no es solamente ir a hacer a sound healing, yo quiero que la gente sepa, y creo que eso encaja acá perfecto en lo que estamos hablando, quiero que la gente sepa cómo ustedes cambiaron su vida y pasaron de una cosa a otra totalmente opuesta, porque se puede hacer, y si no estamos felices con algo, se puede hacer por más exitoso que seamos, también puede que no estemos felices y eso es válido. Y creo que a muchas personas también les pasa. Entonces, es como que le dije, quiero que cuentes tu historia. Y cuando ella me empezó a contar su historia, me contó que daban algunas experiencias. Yo dije, no, yo quiero ir. Y me contó que iba a hacer una para formar a Sound Healers. Y yo quiero. Porque adicional, cuando ella nos explicó en qué consistía el Sound Healing, son un montón de instrumentos de meditación, pues que ayudan a meditar. O sea, no es como una batería o instrumentos eléctricos, sino instrumentos más suaves que uno se acuesta, recibe como el sonido y la vibración que eso genera, y ahí están los cuencos himalayas, que normalmente la gente los conoce como cuencos tibetanos, pero su nombre original es Himalayas, los cuencos de cristal, bueno, hay otros, el gong, unos tambores que, bueno, yo hablo mucho, pero hay un montón de instrumentos y todos me encantaron y yo dije, espectacular. Y esos instrumentos lo que hacen es generar unas vibraciones en el cuerpo porque ellos lo muestran con el agua y como cuando mueven uno de los, por ejemplo, el cuenco, le echan agua y mueven, pues o lo tocan como normalmente se toca el cuenco, el agua empieza a estallar y a brincar. Y es mostrando a uno que no es una técnica normal, como sí espiritual, sino que es una técnica científica que muestra cómo nosotros somos 80% agua y si escuchamos este tipo de instrumentos nos pueden ayudar a sanar y a regenerar nuestras células porque impactan en nuestro cuerpo y en esa agua. Entonces, como lo vi como un instrumento de sanación, a mi papá este año le dio leucemia y ese fue el proceso duro que nos tocó, por eso me dio el síndrome del cuidador al estar cuidándolo a él. Pero yo dije, también lo quiero ayudar y quiero estudiar Sound Healing para hacerle a él. Obviamente estoy en mi proceso, también los procesos llevan su tiempo, no es que los procesos tengan que ser de un día para otro. Yo hice este retiro en septiembre para aprender a tocar y apenas estoy comprando los instrumentos, entonces no era como que, y yo veía que la gente allá era muy acelerada y decía, no, entonces quiero ir a comprar esto ya, y decían, tranquilos, no compren nada todavía, porque se van a ir enamorando de ciertos instrumentos, no los tienen que tener todos, se van a volver expertos es con el que más conecten, entonces también de conectar y no acelerarse a tener de todo.
Entonces, bueno, ahí empezó el down healing, conecté con eso y yo dije, Dios mío, como que vi un propósito ahí, porque quisiera también servir a la gente, en mi trabajo es para servir, en mi vida personal también quisiera que mi propósito para servir sea este y hacerle pues a las personas, a mis personas cercanas, sound healing, pues obviamente sin cobrarles y ya depende como la vida se vaya viendo y le vaya mostrando a uno, mirará pues hasta si uno en algún momento no está trabajando, pues le sirva eso como una técnica para servir y adicional generar ingresos. Entonces, y es una técnica que me gusta. Y me acuerdo que una vez, como somos de esto de las energías, fui a Reiki y ¿cómo se llama? Pues el facilitador o la persona que me hizo Reiki me dijo, tú eres una persona para trabajar en lugares tranquilos. Porque yo, a pesar de que soy estallada, sociable, amigable, también soy de una personalidad muy tranquila. Entonces, y sí lo he identificado y por eso me conecté con el Sound Healing. Entonces me dijo, tienes que buscar espacios. Por eso está el autoconocimiento, qué es lo que a uno le gusta. Si yo soy tranquila, pues tengo que buscar trabajar en lugares tranquilos, porque si no me voy a estresar y me voy a un lugar que no es tranquilo. Entonces, ir buscando ese tipo de cosas. Yo estaba en esa búsqueda desde el 2016, empecé a hacerme muchas terapias, tenía heridas, vacíos y no sabía por qué y empecé a conocerme y desde el 2016 estoy con la misma terapeuta hasta hoy. Y hubo un momento que incluso dije, ya, mi vida está chuleada, yo estoy súper bien, no necesito más terapeuta y fue pucha, se me revolcó la vida, me separé, mi papá se enfermó, me hicieron un robo a principio de año que me vaciaron la cuenta y había vendido mi carro y ahí estaba la plata. No, Meli, por Dios santísimo. Sí, y al final del día, bueno, la plata va y viene, o sea, pasaste con muchísimas cosas al mismo tiempo, tu pareja, tu papá, eh, y todo como a ese nivel. O sea, yo siempre, cuando las cosas están tranquilas, es como que disfrútalo, Lina, porque el roller coaster, la montaña rusa, está bajito. Total. Disfrútalo, recarga energía. Generalmente ahí como que soy más perezosa, me gusta dormir más y yo, recíbelo, 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 porque lo que se va a venir, pues pucha, es candela. Es un electrocardiograma. Entonces también por eso hay que prepararse, sanar, ir a terapias. Entonces cuando yo decía, ay, yo que decía que ya mi vida estaba chuleada y se puso peor. Bueno, y hablando de montañas rusas, yo creo que esta entrevista ha sido también así, muchas cosas súper emocionantes. Ya vamos a como a la última parada de esa montaña rusa, de todas las historias. Cuéntame la última que creo que es más como en la parte laboral. Listo. En la parte laboral, entonces, yo trabajé en varias empresas, en muchas entidades, no, este no es mi lugar, este no es mi lugar, y buscaba otra oportunidad en otro lado, y buscaba en otro lado, y así trabajé en varias hasta que llegué a Confama, que es la empresa donde trabajo actualmente. Llevo ya 7 años y me enganché y dije, aquí sí es una empresa muy linda, una empresa con propósito. Creo que tenemos que buscar conectar nuestro propósito con el propósito de la empresa para poder trabajar feliz. Obviamente van a haber momentos retadores, no todos los días van a ser felices, pero sí trabajar por un propósito hace que la vida sea como más gratificante y más satisfactoria. Y Confama tiene un propósito muy lindo para los que no los conocen, es una caja de compensación que piensa en la calidad de vida de los trabajadores, de las personas, y genera muchos servicios para sus afiliados, desde educación, salud, hábitat, servicios financieros, bueno, culturales. De hecho somos un proyecto educativo y cultural, pues como la estrategia que tiene nuestro director es como aprendamos a generar nuevos hábitos, hábitos de meditar, hábitos de saludables, de calidad de vida. Y en el negocio de empresas, que es en el que yo estoy, como comenté al principio, atendemos a líderes empresariales y hacemos eventos para líderes empresariales para inspirarlos a que sean personas más conscientes. Por eso ahorita mencionaba que yo venía haciendo un proceso de conocimiento, de terapia, de saber quién soy, pues porque si yo no sé quién soy y no sano, ¿cómo voy a relacionarme con el mundo? No hay coherencia. Primero tiene que partir por nosotros y luego con el mundo. Entonces lo que nosotros hacemos es temas de que ellos vayan a su ser, pero como líderes, obviamente no desligándonos de ese tema, pero que seas un líder consciente y un líder que piense en que las organizaciones, si bien están hechas para generar valor económico, pues también deberían generar valor social y ambiental, porque ¿qué mundo le vamos a dejar a las futuras generaciones si estamos acabando con la naturaleza, si no pensamos en solucionar problemas de hambre, de educación, de un montón de vacíos que hay en la sociedad y que hacen que muchas personas, al no tener cómo prosperar, pues terminen en bandas o terminen en actividades
que no son buenas y que finalmente ellos no es que lo hayan escogido, les tocó, o sea, les tocó, porque es la única oportunidad que tienen. Entonces, como líderes empresariales tenemos una gran responsabilidad en hacer proyectos a través de nuestras empresas, obviamente generar utilidades, pero como con esas utilidades también impactamos en la sociedad, que es el triple impacto o la sostenibilidad. Entonces hablamos mucho de eso, de liderazgo consciente, de sostenibilidad, de cómo tomamos buenas decisiones para que nuestras empresas hayan prácticas conscientes y cómo pensamos en todos los grupos de interés, cómo pensamos en trabajar con propósito para que nuestros trabajadores se conecten con nosotros. Entonces tenemos muchos contenidos y muchos eventos. Yo siempre, mis espacios están abiertos para que las personas puedan asistir, son sin cobro. Ya obviamente en otras áreas de mi equipo, pues en otros equipos que están en mi misma área, lo dije al revés, ya hay otros programas de formación diferente, pero los míos son abiertos para que cualquier líder pueda ir. Entonces, si alguien está acá, es líder empresarial y quiere asistir, puede entrar a la página de gerencia social de Confama, lo pone así en el buscador. Si quieres, yo también te paso el link, Ali, y con eso pues puedes asistir. Hay un lugar donde se pueden inscribir para que les siga llegando pues como todas las convocatorias. Y pues esa es la idea. Yo he hecho ese recorrido y creo que al haber hecho un trabajo interno, pues la vida me abrió la posibilidad de poder tener un trabajo bonito en el que pueda ya impactar a otras personas, pero creo que también ha sido porque yo me hice mi trabajo interno. Tal vez si de pronto yo no hubiera estado con ese trabajo, pues de pronto la vida me hubiera puesto en otra parte, ¿cierto? Entonces como que cada uno de esos actos y esos granitos de arena que vamos sumando nos llevan a donde están hoy. Y ya para finalizar, Ali, pues también si alguna persona se quiere comunicar conmigo, pues como te contaba, soy súper abierta, si quiere hablar conmigo, me encanta conocer personas nuevas, entonces aquí también bienvenidos todos y les podemos dar también mis datos. Claro que sí, ¿cómo se pueden contactar contigo? Por LinkedIn yo aparezco como Melisa Cardona Sánchez, Okay. buscar, en Instagram yo aparezco como Missy, porque pues Melisa en inglés les dicen Missy, Missy.cardona. Bueno, ¿qué más? No, yo creo que esos dos serían los medios. Perfecto. Meli, de verdad que muchísimas gracias. Cuando describes tu trabajo, yo mientras escuchaba decía, o sea, es un trabajo espectacular para ti, como que si fuera creado específicamente para ti, pero en realidad dije, no, no fue creado para ti. Ella se lo creó porque desde chiquitica, desde kindergarten, que te ganaste el premio a la mejor estudiante, cada día realmente yo creo que tú lo has dado todo de sí para que pueda recibir frutos como los que está recibiendo. Te quiero agradecer por la vulnerabilidad, por contarnos tantas cosas, por darnos también esperanza de que a pesar de que... Dime. Que faltaron más, entonces podemos tener versión 2. Sí, sí, versión 2, 3 y 4, o sea, podemos hacer un podcast de Meli y Ali y contar un montón de historias, porque escuchándote y conectándonos otra vez, literal lo que sigue pensando en mi mente es, si nos unimos cuando éramos tan chiquiticas y todavía ese lazo no se ha perdido, es porque es por algo, nada pasa aquí por obra y gracia y como que, no sé, tiene que haber algo aquí que vaya más a fondo de esta entrevista. Te agradezco un montón, agradezco también a toda la gente que está viendo esto. Yo no creo que se quedaron ni con una ni con dos enseñanzas, sino con millones de enseñanzas. Por favor, conectémonos con Fama, con lo que está haciendo Meli en el trabajo, también en la parte personal, y a todas las mujeres y todos los hombres también que están interesados más en aprender a cómo comunicarse más asertivamente, cómo conectarse con uno mismo para poder comunicar sus mensajes con más confianza. Aquí estamos para eso, así que también les ponemos nuestra información debajo del video y hasta la próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.